Un saludo muy cordial para ti. Comencemos por aclarar y recordar. Esto es un pantalón de trabajo. Para quien no trabaja o para fin de semana lo llamamos un blue jean, un jean. Y estos son botas de trabajo. Casualmente estas están muy limpias. Y me preguntarás, ¿cuál es el cuento, Luis? Es simple. En los últimos años estuvimos haciendo encuestas silenciosas y anónimas entre los trabajadores, para saber qué percepción tenían de sus jefes, de sus líderes. Y nos dimos una sorpresa de marca mayor, porque esto no importa el país, no importa si se trata de países árabes, no importa si se trata de Norteamérica, Suramérica, Australia, Europa. Hay un común denominador y se llama ausencia. Pero partamos de un detalle. ¿Cómo que ausencia? Espérate, que todo tiene una razón. Thomas Leonard, uno de los padres del coaching moderno, decía: los seres humanos siempre estamos haciendo lo mejor que podemos, aunque no estemos haciendo lo mejor que podemos. Pensemos en ello por un momento. Cada ser humano en buena fe hace lo mejor que puede, hace lo mejor que le parece. Dentro de su criterio está actuando para dar lo mejor de sí, pero la realidad puede ser otra. Alguna vez, en algunas de estas encuestas, que como te digo han sido en diferentes entornos y contextos, quejas de algunos jefes, entre comillas, líderes. Ese señor o esa señora solo viene a regañar. Piensa en ello. Otra. Yo a él o a ella no los veo sino cuando hay problemas. Wow. Otra. No sale de esa oficina. Y otra que me parece peor aún es: aparece, da instrucciones, se pierde, es como si no le importara nada. Uno se queda como sin saber, bueno, ¿y qué hubo? Nos mandó a hacer esto y ¿qué sigue? ¿Esto valió la pena? Porque es que no volvió a aparecer. Y es más, algunos por lo menos regañan. Uno ve que se ponen rojos, colorados, y les importa esto, aunque no se sepan el nombre mío, pero por lo menos de esos yo sé que lo que estamos haciendo les importa, aunque yo no le importe como ser humano. Pero es que hay unos que no les importa nada. Es como si no importara. Entonces se la pasan pegados de un computador mientras uno está al sol, literalmente cocinándose. Ellos nunca se enteran. Ellos quieren controlarlo todo desde sus pantallas. Pensemos en cuál de estas podríamos estar nosotros cayendo. Y esto no importa si estamos hablando de una empresa petrolera, si se trata de un banco o de cualquier entorno comercial o industrial. ¿Cómo está tu estilo últimamente? Los seres humanos necesitamos compañía, por eso la ausencia no cabe aquí. Las personas necesitamos que nos tengan en cuenta, que nos valoren. Necesitamos que alguien nos diga: ¿cómo sigue su mamá? O ¿ya se mejoró el niño? O felicitaciones, supe que se casó. Esos pequeños detalles, mirando a los ojos, no mirando una tableta donde tomo notas, o un computador, o sencillamente, o pendiente del radio, o del Avantel, no, mirándome a los ojos con una franca mirada de interés. ¿Cómo le va? Por su nombre. Yo recuerdo que había un señor que le criticaban mucho y después nos encontramos en otra ciudad que solo cambiaba el nombre. A todos les decía: hola tigre, tigre, pero ese era su truco, porque no se sabían los nombres de la gente. ¿Y qué más, tigre? ¿Cómo le va, tigre? Otro les decía: compadre, compadre, ¿cómo está? No se les sabía los nombres. ¿Te has pensado o te has puesto a pensar en esto? Hay personas, por otro lado, que son muy queridas, se saben los nombres de los trabajadores, de los compañeros, de los supervisores. Son muy queridos, pero es como si no existieran. Son padres ausentes a la hora de ejercer su tarea como líderes. Pues bien, cuando miramos quiénes han sido triunfadores, es muy probable
que si es una persona que maneja un grupo grande en una región, se la pasa viajando. Y cuando no puede viajar está con la gente por teléfono o por teleconferencia, en reunión o por Skype o como sea, pero siempre está presente. Está presente en las buenas y está presente en las malas. Cuando es un ser humano que trabaja en una planta, en un campo petrolero, en qué sé yo, cualquiera que sea tu industria, y las cosas suceden muy en lo material, esa persona se ensucia los zapatos. Esa persona camina. Esa persona la ves, si es en el mundo de la industria, con su casco blanco allí pendiente, caminando de un lado para otro, conversando con la gente, pulsando, sintiendo el pulso de la gente. Otros, sencillamente el día se les va en una oficina, en un cubículo, mirando el macro, porque tengo una visión de bosque y se le pierden los árboles. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Hay que mirar el árbol y hay que mirar el bosque. Hay que mirar cada trabajador y hay que mirar toda la operación. Solamente mirando en plenitud y en, digámoslo así, en una forma más completa, podemos realmente sentir el pulso de la operación, de la gente. Hay que dialogar, hay que estar ahí con ellos. Hay que gastar mucho más zapatos contra el suelo que pantalones con una silla de oficina. Y nosotros tenemos compañeros y muchas veces hemos caído, y yo muchas veces caí en eso, de gastar más pantalones con la silla de oficina que con los zapatos de trabajo, caminando, recorriendo, verificando, observando, acompañando. Así que por eso este corto video se llama Más zapatos que pantalones. Te mando un abrazo enorme y espero que esto nos sirva de despertar para que sigamos construyendo empresas fuertes, poderosas, pujantes y para que nuestro liderazgo se consolide. Y recordemos que todo se logra es a través de la gestión mancomunada de seres humanos, porque al cielo entramos en equipo. Hasta pronto.